Siguiendo con el curso de diseño de planos en la empresa Construaprende Perú, en esta sesión nos vamos a enfocar en el diseño de una losa aligerada, así como ven en la pantalla. ¿Estamos? Entonces, yo voy a abrir una nueva plantilla, en este caso una plantilla CAD. Yo voy a ocultar mis rejillas y voy a configurar mis unidades con el comando unidades o units, y voy a llevar unidad de escala de contenido insertado a metros en posición hasta con 3 posiciones decimales. Aceptamos y perfecto. Y voy a empezar a crear mis capas. Es importante generar nuestras capas. Entonces voy a crear en propiedades de capa o escribiendo el comando capa o layer. Nos aparece esta ventana donde yo voy a añadir mis capas. En primer lugar voy a añadir acero y voy a brindarle un color, un ejemplo de color rojo. El acero lo voy a diferenciar con el color rojo, o tal vez lo pueden diferenciar con 240. ¿Estamos? Perfecto. Lo voy a diferenciar en este caso con 240. Estamos acero con el color 240. El tipo de línea continua y el grosor con 0.50 milímetros. Perfecto. Añadimos otra capa y ahora voy a poner achurado de viga. Achurado de viga. El color que voy a usar va a ser 54. El color número 54, el tipo de línea continua, y el espesor de línea será el 0.05. Aceptamos, perfecto. Voy a agregar otra capa que diga achurados. Excelente. El color que voy a usar va a ser 52, donde diga color escribo 52 seguido de enter, el tipo de línea continua y el espesor de línea 0.50 milímetros. Seguido voy a poner la capa de acotado. El color que voy a usar va a ser el número 7, o sea, de cambio automático, ¿verdad? El número 7, recuerda que es un color de cambio automático. El tipo de línea continua y el espesor que voy a usar va a ser de 0.15 milímetros. Excelente. Lo siguiente que voy a añadir va a ser columnas. Voy a añadir la capa de columnas y voy a llevar con un color de 190. Perfecto, un color de 190. El tipo de línea continua y el espesor de línea como 0.50 milímetros. Voy a añadir otra capa que diga concreto, y esto me va a servir para los sombreados. Concreto. Y voy a usar el número 156, el color número 156, el tipo de línea continua y el espesor de línea de 0.05. Perfecto. Voy a agregar otra capa y la voy a llamar contenido de viga. ¿Estamos? El color que voy a usar va a ser un color número 7. El color número 7, el tipo de línea continua y 0.15 milímetros. Perfecto. Voy a agregar otra capa que la voy a llamar cortes. Ya esto, el color que voy a usar va a ser 134, el color número 134, el tipo de línea continua y el espesor de línea de 0.20 milímetros. Voy a agregar otra capa y la voy a llamar cotas. Y a esto voy a poner el número 7 de cambio automático, el tipo de línea continua y 0.15 milímetros de grosor. Agregamos otra capa que voy a llamarlo cuadros. Perfecto. También voy a poner el número 7 en color, el tipo de línea continua y 0.15 milímetros. Y voy a agregar otra capa que diga detalles. Voy a agregar otra capa que diga detalles
el número 7, el tipo de línea continua y el espesor de línea como 0.15. Voy a agregar otra capa que diga estribos. Y esta sí voy a llevar a un color número 2 que representa el color amarillo, tipo de línea continua y 0.30 milímetros de grosor de línea. Perfecto. Agregamos otra capa y a esta la voy a llamar como indicadores. El color que voy a usar va a ser el de 252, número 252. Recuerden, escriban el número de color donde diga color 252, el tipo de línea continua y el espesor de línea que van a usar va a ser el de 0.05. Excelente. Agregamos otra capa y la voy a llamar ladrillos. El color que yo voy a usar para los ladrillos va a ser el número 20, el color número 20. El tipo de línea incluso voy a modificar a un poco más oscuro. El número 30, ¿está bien? En los ladrillos voy a usar el número 30, el tipo de línea continua y 0.09 de grosor de línea. Perfecto. Voy a agregar otra capa y a esta voy a llamar líneas delgadas. En líneas delgadas voy a usar el número 252, el tipo de línea continua y también voy a usar el 0.05 de grosor de línea. Y ahora voy a poner lo que son los marcos y cuadros. Los marcos y cuadros, y esta voy a usar el número un poquito más, sería el número 57, el tipo de línea continua, y también en este caso voy a usar una línea discontinua. Usamos una línea discontinua, voy a cargar una línea discontinua, perfecto, selecciono el tipo de línea discontinua que es el ACAT-ISO 02 y el grosor de línea que voy a usar va a ser 0.09 de grosor de línea. Perfecto. Y ahora voy a agregar otra capa que diga membrete. Esto voy a llevar con el número 7, es un color de cambio automático, el tipo de línea continua y 0.09 o simplemente lo ponen por defecto. ¿Estamos? Es algo que se puede manejar por defecto. Y también voy a agregar otra capa que diga muros. Perfecto. El color que voy a usar en los muros va a ser el 167. El color número 167, el tipo de línea continua y 0.50 de grosor de línea. Recuerda que en una hoja A1 puedes usar el de 0.50 y el de 0.60. En este caso estamos usando el de 0.50 milímetros. Y voy a agregar otra capa que diga, un ejemplo, no imprimible, que no se puede plotear, y a esto voy a indicarle que no se va a poder plotear. Perfecto, en el icono de impresora le damos un clic. El color que voy a usar va a ser el número 7 y el tipo de línea continua, y obviamente a esto lo pondré por defecto. ¿Estamos? Esto me va a servir para realizar lo que es impresiones. Voy a agregar otra capa que diga papel. Perfecto. Esta sí se va a plotear, entonces le quitamos el icono de no ploteable del icono de impresora, el número 7, el tipo de línea continua, y el espesor de línea que yo voy a manejar va a ser el de 0.50 milímetros. Yo voy a agregar otra capa y a esta voy a llamarle piedras. Yo voy a usar un ejemplo el color número 8, un tipo de línea continua
y 0.05 milímetros de grosor de tipo de línea. Y ahora voy a agregar otra capa que la voy a llamar como una proyección. Perfecto. El color que voy a usar va a ser el número 152, perdón, el 252. El tipo de línea continua, perdón, en una proyección se utiliza el ACAT ISO 02, ¿verdad? Perfecto. En una proyección el tipo de línea que se utiliza es las discontinuas, el ACAT ISO 02 W100. Y el grosor de línea que voy a usar va a ser el de 0.15 milímetros. Excelente. Voy a agregar otra capa que diga relleno. Excelente. Y a eso voy a poner el número 54, el tipo de línea continua y un espesor de línea de 0.05 milímetros. Perfecto. Y ahora voy a agregar otra capa que diga techos. Agregamos otra capa que diga techos. El color que yo voy a usar va a ser el de 234. El color que voy a usar va a ser el de 234. Perfecto. El tipo de línea continua y 0.15 milímetros de grosor de línea. Yo voy a agregar otra capa y a esta voy a llamar textos. Excelente. El color que voy a usar va a ser el número 7 de cambio automático. Estamos el tipo de línea continua y 0.15 milímetros de grosor de línea. Y ahora tipo de techado. Voy a agregar otra capa que diga tipo de techado. Y a esto voy a manejarlo con el color número 101, el tipo de línea continua y 0.15 milímetros de grosor de línea. Y ahora voy a manejar otra capa que diga vigas. Perfecto. Y ahora lo voy a manejar con el color cian, el número 4, el de tipo de línea continuas y con 0.18 milímetros. Recuerda que estas capas voy a estar compartiéndolos en el aula virtual como si fuese una foto. ¿Estamos? Y de acuerdo a ello se van a guiar para crear ustedes también las capas correspondientes. Seguido voy a agregar otra capa que diga vigas borde. Vigas borde. Perfecto. Y a esto voy a manejarlo con el color número 133. Perfecto. El tipo de línea continua y 0.18 milímetros. Voy a agregar otra capa. Y a esta capa voy a llamarlo vigas chatas. Y de esa forma lo voy a diferenciar según el tipo de viga, ¿verdad? Vigas chatas. Ya más adelante les voy a estar explicando a qué se refiere con vigas chatas y a qué se refiere con vigas bordes y con vigas peraltadas. El color que voy a usar va a ser el número 42, el color número 42, el tipo de línea continua y 0.20 milímetros. Voy a agregar otra capa y a esto voy a llamar vigas principales. Vigas principales. Perfecto. El color que yo voy a usar va a ser el 52. El tipo de línea continua y 0.20 milímetros. Y voy a agregar otra capa que diga viguetas. Viguetas. El color que voy a usar va a ser el de 155. El tipo de línea que voy a usar va a ser unas líneas discontinuas y con un espesor de línea de 0.18 milímetros. Y voy a agregar otra capa. Incluso las viguetas lo voy a manejar con el tipo de línea continua y voy a manejarlo con un color de 141 con un espesor de línea de 0.15 milímetros. Estamos perfecto. Entonces esta foto, la captura de esta foto les voy a estar dejando en el aula virtual
Si quiere que le reconozca al orden, recuerda que tienen que cerrar y volver a abrir. Y ahora las capas les va a reconocer de acuerdo al orden de abecedario. ¿Estamos? Bueno, esto sería todo por esta sesión. Nos vemos en una siguiente sesión.